Ya seguimos por acá en modo país y vamos a recibir a un invitado que nos viene a traer, lo decíamos cuando arrancábamos el programa, una especie de arqueología de leyendas. Esto de la tradición oral, de recuperar quiénes somos y sobre todo esas cosas que se hablan cuando estás en el mano a mano, sobre todo con la gente grande que te trae las historias de antes. A ver, ¿qué historias diremos nosotros dentro de unos años, no? Bueno, ahí coincidimos en algo. Con Néstor Gandulia, a quien ya recibimos, a los dos nos gusta contar historias. Así Qué bueno, que, me encanta. bienvenido, Ya tenemos algo en Néstor. común, qué lindo. Qué Un gustazo lindo. estar acá charlando con ustedes. Bienvenido. Bueno, además sos psicólogo, que no es casualidad que hayas estudiado psicología, ¿verdad? No, para Pero nada. un gran narrador de historias. Y bueno, y ahí tenemos mil cosas para preguntarte, porque tu vida tuvo situaciones en las que quedaste solo desde muy pequeño. Es cierto. Y ahí tu vida pudo haber ido para cualquier lado. Y sin embargo fue para un tema de descubrir en dónde vivías, en qué país, descubrir rincones. ¿Cómo se da toda esa conjunción de una soledad siendo muy joven, donde perdés a tu mamá, donde tu papá se va para un lugar donde vos no estabas? Vos eras esencialmente montevideano. Es cierto. Contanos un poquito de todo eso. Bueno, era muy jovencito yo en ese tiempo y te cuento que siendo gurí, chico todavía, iba una vez al año a ver a mi padre que trabajaba en una granja no muy lejos de Lascano, allá al norte de Rocha. La verdad es que mi pasión en aquellas visitas que hacía anualmente era colarme en las ruedas de los peones de noche, cuando volvían del trabajo y mate de mano en mano, fueguito al medio, se contaban unas historias que a mí me ponían en un estado especial, digamos, una mezcla rara de fascinación y miedo, una especie de miedo lindo. Yo creo que me pasé el resto de la vida persiguiendo ese sentimiento que solo surgía en esas situaciones y tratando de comprenderlo. En buena medida eso sustentó que terminé estudiando psicología y de algún modo dedicada mi vida, digamos, a teorizar en torno a temas que tienen que ver con la creatividad, con la memoria colectiva, con la identidad, etc. Y terminará derivando, volviendo a aquellos relatos originales y comprendiendo cuál es la función que esos relatos cumplen en una sociedad contemporánea. Ahora, ¿cuál es, digamos, la fórmula para esto, Néstor? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uno escucha una conversación de bar pintoresca entre, por ejemplo, dos paisanos y el periodista te diría, bueno, para la crónica yo o estoy apuntando con lápiz y papel o tengo que estar grabando. Ahora, en tu caso, ¿cómo es? ¿Tenés una capacidad de escucha importante o realmente todo te queda en la memoria para después construir ese relato? No, yo prefiero la grabación en audio. Ajá. Es un proceso no sencillo porque el grabador en sí, como cualquier micrófono o cámara, ustedes lo saben, puede llegar a desnaturalizar muchísimo la situación espontánea que se dé, por ejemplo, en esta que narrabas, un boliche, digamos, y dos parroquianos conversando. Así que hay todo un aprendizaje de cómo utilizar el grabador para que no interfiera en esa situación. Prefiero la grabación porque la grabación me aporta mucho más que lo que el otro contó. Aporta las pausas, aporta los ritmos, aporta los acentos, aporta un montón de cosas que son absolutamente propias del relato oral, que no pueden llegar al relato escrito. El relato escrito tiene otros recursos expresivos y muchas veces una pila de contenidos circulan por esos otros lenguajes, digamos, el lenguaje del gesto, el lenguaje de la pausa, el lenguaje de la voz bajita que de pronto cambia de tono. Todo eso es expresivo y trato de incorporarlo todo. Yo suelo decir, fíjate vos que no soy yo quien cuenta las historias. En lo que yo me especialicé es en prestar de mi garganta a personas que no podrían, por ejemplo, estar hoy acá, para que ellas también puedan contar sus historias y hacerlas llegar más allá que los círculos cotidianos. Ahora, la parte visual también es importante. Esa sí está toda en tu cabeza porque vos grabás el audio, pero después el recuerdo de alguna gestualidad o algo puntual lo recordás. Sí. Eso A medida que vas escuchando, vas a medida que voy escuchando y sobre todo voy llevando también el registro interno, el registro emocional, al que yo le doy una importancia enorme.
al que me avisa, digamos, en qué momentos hay tensión, en qué momentos hay, no sé, hilaridad, en qué momentos hay distensión y placer, digamos. Todo eso forma parte del relato. Puede parecer muy arduo, pero en realidad en el proceso creativo, a la hora de contar la historia, tampoco es que estés minuciosamente, detalle por detalle. El relato tiene que ser espontáneo. Yo suscribo mucho a esta cuentería popular, una corriente, digamos, de narradores que toma como base la tradición oral como contenidos y también la espontaneidad que es propia de los sectores populares. No es un ensayo de una performance, digamos, ni pienso demasiado en de qué manera voy a contar las cosas. Dejo que fluyan porque están en mi memoria y aprendí a eso, a confiar en mi memoria. Y aparte vos, vos naciste por ahí por Jacinto Vera. Es cierto. Había versos por ahí escritos en las Sin paredes, duda. aparte viviste en la etapa de la dictadura donde uno intentaba, ¿no? Aquellos que podían intentaban expresarse de alguna manera, pero Claro. entre otras cosas veías los relatos de Liber Falco, ¿verdad? Por ahí frases sueltas. Y hay una que a mí me llamó la atención y la conecté con otra cosa que vos también decís, y es la donde dice ranchos de lata por fuera y por dentro de madera. Claro. Y vos hablás de que en los relatos, en las historias, hay mucho más en lo que no se cuenta. Y yo pensaba en esta idea de la lata por fuera, la madera por dentro, esto de, ¿no? Estos dos mundos que vos veías y tenías que de alguna forma, tuviste que ir transcribiendo, interpretando cosas, incluso temor y yo me imaginaba humor, porque la gente del interior cuenta con mucho humor muchas historias. Absolutamente, ¿Cómo cosas manejás aterradoras esas dos fases de lo que te cuentan, ¿no? La que te están contando, todo lo que hay detrás. Contanos un poquito cómo creás eso vos y cómo lo sistematizás, porque son horas de grabación seguramente. cientos de horas de Ahí grabación. va. En lectura tengo, no sé, varios cientos de relatos recogidos con mi grabadorcito en cada rincón de América Latina, porque he tenido la suerte de poder viajar muchísimo trabajando y en cada lugar atrapar relatos de ese tipo. ¿Cómo haces con esa dicotomía, digamos, de lo que está afuera, de lo que está en el relato, de lo que está más allá? Yo creo que hay una clave acá que es muy propia de la literatura oral y que no existe en la literatura escrita. La literatura oral es siempre un fenómeno colectivo. Nunca es un trabajo solitario como el de escribir un libro, digamos, que existe aunque nadie lo lea. El relato oral no existe si nadie lo escucha. Y cuando yo cuento una historia, el otro es el espejo, digamos. De alguna manera las reacciones, las sonrisas, los ojos que se agrandan cada gesto del otro me devuelve contenidos que voy incorporando en el propio relato. Es un proceso espontáneo en el que el oyente participa tanto en la construcción del relato como el mismísimo que narra. Entonces, creo que ahí está la clave. El otro es la conjunción entre esos universos interior y exterior, digamos, entre esos contenidos aparentemente de universos distintos, pero que se articulan en ese momento mágico de encuentro donde se comparte la palabra. Hablábamos hace un ratito también del principio de tu vida, ¿no? Ese fallecimiento de tu madre, por ejemplo. ¿Cuál fue la salvación ahí? O sea, ¿de qué te aferraste? ¿De la lectura, por ejemplo, vos que eras de leer mucho? Pues ¿De los amigos? ¿Por dónde fue? A esos sucesos y a esa soledad muy temprana le sucedió una etapa muy dura, digamos, donde el hambre para mí era una presencia cotidiana, normal. Normal, o sea... Normal, digamos, sí. Instalada en la realidad, era parte de la realidad. Caminar kilómetros, ¿verdad? Para volver a casa después de Claro, trabajar. exactamente, trabajar en una farmacia muy lejos de mi casa. Fíjate, yo viví en Jacinto Vera y esto era en la curva de Maroñas. La mayor parte del mes no tenía plata para el ómnibus, así que me tenía que ir caminando y volver. Para que vos caminabas leyendo, esto es exacto, imponente, eso es la verdad. habilidad que desarrollaste. Qué buena información tienes. Yo ni me acuerdo de haber contado nunca eso. ¿Viste? Sí, excelente. Aprendiste a esquivar todo. Sí. Me conocía Yo no podía al dedillo.
Bueno, hoy en día es como la gente que camina con el celular, ¿verdad? Claro, sí, en pero parte el sí. libro tiene sus dificultades. Esto Yo sí, me sí, era una cosa, iba absorto. Los únicos lugares que reconocía plenamente, conscientemente, eran las bibliotecas públicas, que era de donde sacaba todos los libros. Lo y demás no leía. levantaba la mirada, estabas Exacto. ahí. ¿Por qué fue eso? Porque, bueno, primero que nada, porque ya muy chico me di cuenta de que era demasiado cobarde para robar, digamos. Siempre De cuando me manera que muero tenía que con eso. encontrarme, tenía que arreglármelas de otra forma. Y fue, me acuerdo claramente hasta ahora, en una fiesta, digamos, en un encuentrito de compañeritos de clase, que me di cuenta de que a pesar de lo pobre de mi ropa y de mi aspecto, digamos, y de mis timideces, siempre fui patológico, sigo siendo patológicamente tímido, eh, si yo lograba demostrar un conocimiento inusual, me ganaba inmediatamente un lugar de respeto y de consideración en los grupos humanos. Y entonces leer para mí era esa tabla de salvación. Yo podía, desde adolescente temprano, podía citar frases de Gandhi, o podía explicar cómo funciona el sol, o podía hablar sobre la Revolución Francesa. Pará, y contanos la experiencia que tenés en la farmacia, cuando vos hablas de Chernóbil, Guau, cuando te agarraron guau. ahí en plan, a ver, que venga el mandadero a ver qué opina de No estos fue en temas. Chernóbil, fue en ¿No Tree fue en Island, Chernóbil? unos cuantos años antes, en Tree Island. Ah, mirá, ahí Un está. accidente nuclear bastante anterior, digamos, Anterior a Chernóbil. Entonces, Chernóbil. ¿ahí qué pasa? Porque ahí también se da esto, ¿no? Claro. Te estaban medio como que tratando. Era un momento de un descubrimiento alucinante. Yo decía, ese es mi camino. Yo era muy chico, era el mandadero de la farmacia, y un visitante estos de laboratorio tenía mucha amistad con los patrones de la farmacia, entonces se reunían los sábados a conversar sobre temas de actualidad. Y un poco el chiste, Feo. creo que sin malicia, un poco cruel, pero sí. sin malicia, digamos, era al final de esas charlas llamar al mandadero a ver qué opinaba sobre el tema. Bueno, yo chapuceaba lo que podía, digamos, y eso era motivo de bromas y de chistes. Un día pasó esto, digamos, un accidente nuclear muy sonado, digamos, en una central nuclear, y yo había estado, pero meses, interesadísimo en cómo funciona una pila nuclear, cómo funcionaba la transformación atómica, qué era la diferencia entre fusión, fisión. Y claro, ese fue el tema de ese día y me llamaron a ver qué opina el mandadero, digamos, sobre este accidente nuclear que había pasado. Me acuerdo de que se vendían juguetes ahí en la farmacia y agarré un pizarrón infantil que había y lo empecé a llenar una y otra vez de fórmulas de transformación del plutonio, del uranio 235 en plutonio y cómo era que funcionaba. Debo haber hablado... Mudos pero quedaron. debo haber hablado volcánicamente durante 1 hora y media o 2 horas. Después dejé la tiza así y me fui Humille, feliz, ¿no? Te fuiste ahí. feliz. Nunca más me tomaron el pelo. Nunca más te pidieron. Claro. Pero sentiste ahí un empoderamiento, ¿no? Y como ahí Sentí, también claro, de vuelta exactamente. el saber, Sí, la cuando cultura. digo, no bromeo, digamos, ni exagero nada, cuando digo que un libro puede salvar vidas, digamos, porque salvó la mía. Te rescató. Sí, sí, exactamente. En todos los sentidos imaginables. No solo en el sentido de una forma de inserción social, sino en el sentido de devolverme la dignidad. El conocimiento me dio la dignidad que necesitaba en un momento muy difícil. Y vos se la diste a otros. Sin duda. Con Me esto que dediqué, estás haciendo, ¿no? Sin duda. Fíjate vos, aquellos fogones de campaña de mi niñez, me señalaron otra ruta, digamos, que fue la de empezar a trabajar para darle valor a esos saberes populares. Aquella gente, a través de sus historias, gente que nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela o al liceo, sin embargo, me enseñaron cosas que quizás nunca hubiera encontrado, ni siquiera en los libros, ni en la palabra de mis maestros. Me enseñaron sobre la muerte, me enseñaron sobre el vínculo con la naturaleza, me enseñaron una pila de cosas que transformaron mi vida radicalmente. Y hasta el día de hoy creo que buena parte del sentido más profundo de mi trabajo tiene que ver con la
promoción del respeto y la valorización por esos saberes populares que quizás nunca llegan a las páginas de los libros, pero no son menos importantes que los otros. Me da curiosidad esto que contás de los fogones y ese clima íntimo, y voy a ser, perdón, un poco autorreferencial en esto, pero recuerdo que mi abuela de chico siempre, todas las noches, me contaba un cuento, y cuando no aparecía para contarme ese cuento, yo se lo reclamaba, ¿no? ¿Qué pasa que no me estás contando el cuento? De cierta manera había un clima de intimidad y de confianza, ¿no? Claro. Como para que ella realmente venga a contarme, yo se lo pida explícitamente. Y vos, en este caso, también te introducís dentro de un clima en el que generás esa sensación de confianza y que probablemente al principio sonabas como extraño y después quizás se reclamaba tu presencia, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se logra eso? Porque no es fácil introducirte en un ambiente, insertarte de manera que pases desapercibido, o al contrario, quizás que generes buena simpatía y ellos luego te inviten por su propia cuenta. Y perdón que agrego algo más, Diego, a lo que estás diciendo. Y además vos siendo un universitario y un psicólogo, que tampoco es fácil desde ese lugar. Yo creo que en buena medida ese fue el principal obstáculo. Mirá vos, Mirá. mi formación en el campo de las ciencias sociales. Yo estaba obsesionado con que todo proceso de investigación tenía que seguir rígidamente los parámetros de la metodología que se escribía con mayúsculas, era una cosa sagrada, digamos. Y en eso me encontraba como un muro, digamos. No lograba al principio encontrarme con ese clima que yo había encontrado en los fogones de campaña, digamos, con esa credibilidad, esa cosa que tiene mucho de juego compartido, digamos, ¿no? De aceptar reglas que no son las de la vida cotidiana. Creo que estuve meses repasando páginas de metodología de las ciencias sociales hasta que al final me di cuenta de que no era una cuestión metodológica, sino una cuestión de actitud. Yo había sido formado para llegar al campo de estudio como investigador, lo cual te pone en un lugar, en un plano distinto de la realidad que el otro, que es el objeto de investigación en alguna manera, es lo investigado, la fuente de información que yo necesito. Ahí me di cuenta de que tenía que construir una actitud nueva, horizontal con el otro, una forma de diálogo mucho más cercana a la charla del boliche que vos describías que a esta cosa del investigador indagando la realidad, digamos. Y entonces tenía que dejarme penetrar de alguna manera por la palabra y dejar que esa palabra me transformara cosas adentro y aceptar que soy parte de ese fenómeno. Eso es una cosa muy difícil. Se supone que ser parte del objeto de investigación está mal metodológicamente, digamos, pero en este caso no. Si no hay un compromiso de alguna manera emocional, incluso más que intelectual, de quien escucha el relato, entonces no hay juego compartido. Y no hay, entonces ese fenómeno que yo encontré, digamos, aprendí en los fogones, nunca se va a dar. Es un fenómeno humano, no es una cuestión metodológica, es un modo de vínculo. Hablamos cuando empezábamos la entrevista, hablabas de la identidad. ¿Qué encontraste en la identidad de los uruguayos y uruguayas en toda esta cantidad de información que recogiste, en tantos relatos, en tantas historias, en tantos rincones? Pues muchísimo, claro que sí. Aprendí mucho. Hay mi único trabajo en 2 tomos, que se llama País de Magias Escondidas, incluye un capítulo al final enteramente dedicado a eso. ¿Qué dicen los relatos que contamos sobre nosotros mismos y nosotras mismas, digamos? Sobre cómo somos los uruguayos. Y en buena medida yo creo que lo esencial uruguayo, quizás porque somos un país chiquito que tuvo que luchar por sobrevivir rodeado de 2 países enormes, sin ser fagocitado, yo creo que lo esencial es esa trascendencia de la sencillez. Este es un país donde incluso las grandes diferencias socioeconómicas, digamos, o de clase se disimulan. No está bien visto que el patrón de la estancia no coma con los peones, digamos. Eso es algo que en otros países no funciona así. Aquí hay una valorización. Yo creo que en buena medida, por ejemplo, símbolos
sociales y culturales, como el mate, por ejemplo, representan eso. El mate es eso que se entrega cálido, digamos, sin esperar nada a cambio, al rico y al pobre, a la señora y al niño, digamos, y de algún modo todos participan en ese ritual colectivo que nos hace sentir más cerca, aunque en realidad nuestras diferencias sean enormes. Ahora, vos fíjate también, Néstor, cómo esto te conecta en esto que decías de no esperar nada a cambio. Vos probablemente empezaste a indagar en estas historias sin esperar tener la repercusión que tenés hoy. Yo me imagino que quizás ni soñaba. Sobrepasaste las expectativas. ¿Claro? Y de hecho tuviste la propuesta de Voces Anónimas para, bueno, llevar esto a la televisión, contar parte de esas historias. Resumime brevemente cómo fue esa experiencia, porque también es importante que la gente lo sepa. Sabés que yo en esa época, bueno, ya me había empezado a ser bastante conocido, digamos, en los medios, estoy hablando del año 2000 y poco, digamos, también en el ámbito fuera del país, pero tenía una perspectiva de las cosas bastante académica, si se quiere. Participaba en congresos, en encuentros, eso es lo que me permitía, digamos, recoger historias en cada lugar. Había recibido más de una vez propuestas, digamos, o ideas de realizar programas en medios, sobre todo en televisión, en torno a estos temas. Y la verdad es que, para serles franco, la televisión nunca fue un medio, digamos, que me hipnotizara, digamos, o me sedujera demasiado. Pero resultó que un jovencito llamado Guillermo Lócar vino a verme un día. Él hacía por entonces un programa bien frívolo de esto, de Punta Hoy, una cosa por ese estilo, digamos. Y me dijo, estoy aburrido de hacer estupideces. Quiero hacer algo que verdaderamente tenga valor. ¿Me ayudás? Y eso me conmovió. Así empezamos a concebir Voces Anónimas. Yo creo que yo me dio una proyección, digamos, completamente, que hasta el día de hoy sigo sin acostumbrarme demasiado. Llegar al pueblo chiquito más recóndito del país o incluso fuera de fronteras y que la gente me reconozca y se acerque y quiera contar mi historia. Te salvó alguna cena eso también. Claro. Te salvó alguna cena, claro, ¿no? Que ahí vino que sos vos. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Eso me dio, claro, una posibilidad de diálogo con la gente que no había tenido nunca. También tuvo sus contradicciones, en el sentido de que nunca logramos encontrar, digamos, salvo la primera temporada, quizás en parte en la segunda, luego empezaron a entrar otros factores que tenían que ver con el mercado de los medios, tenía que ver con la productora, digamos, los propios criterios. Y eso modificó bastante las cosas y terminó desanimándome un poco. Sobre la quinta temporada terminó abandonando el programa. Pero quedó un resumen imponente igualmente de todo eso que para vos significó esa experiencia, todo lo que seguís haciendo. ¿Estás armando el siguiente libro? Siempre estoy armando el siguiente libro. Estabas recogiendo por ahí historias de locos de los pueblos y andabas ahí en esa vuelta. ¿Cómo seguís con eso? Hay que tener cuidado con lo que uno dice porque se ve que llega mucho más allá de lo que uno se imagina. Que tiene una cosa muy divertida, ¿no? Es un proyecto que tengo desde hace años ya, entre muchos proyectos, les soy franco, nunca sé con cuál voy a empezar o seguir. Locos de Pueblo es uno de ellos. Es una idea de meterme con el tema de la locura. Muy interesante. Los locos de pueblo no son esos locos que en la ciudad nos dan miedo, digamos, y que encerramos en lugares para no tener que verlos. Los locos de pueblo son personajes hermosos que la gente adora. Eso, muy queridos. Y que los pueblos vivos a veces por generaciones enteras. Que tienen lugar y que tienen un impacto. Exacto, representan la inocencia, representan los valores más puros, digamos, para la gente. Y eso hace que tengan un lugar de respeto. La gente, mucho más todavía que los psicólogos o los psiquiatras o los especialistas o los sabiondos de las ciudades, la gente de los pueblos sabe qué hacer con la locura. Escúchenlo bien a Néstor porque documentó más de 3.000 historias, o sea, realmente hay una trayectoria y un recorrido que no alcanza, la verdad, que un programa para poder resumirlo. Por favor, bueno, rapidísimo te digo, Historias de Montevideo Mágico.
5 ediciones ya lleva o más. Más 8 ediciones. Yo 8 ediciones, o sea, ese por nombrar uno, pero bueno, hay un montón, esto de poder escuchar a las vecinas, las brujas de los pueblos, y ahí rescatar un montón de historias. La verdad que tiene libros maravillosos. Seguirlo en redes sociales, desde ahí acompañar toda esta tremenda trayectoria. Gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con ganas, con gusto a poco, con ganas de seguir repasando y sobre todo conocer historias. Pero esperemos tenerte de vuelta. En cuanto tengas algo ahí para contarnos, te vuelves. Uy, eso, pero me vengo a instalar acá. Ya la semana que viene arrancamos. Claro. Nos encanta lo de las historias, aparte de los rincones de Montevideo, que aparte es posible pasear contigo y conocer. Sí, claro, todos los fines de semana. Esta noche tenemos una cena temática en el Castillo Pitamiglio sobre Navidades, solsticios y otros espíritus, leyendas y mitos de todo el mundo. Siempre estamos haciendo cosas. Muy bien. Néstor Gandulia, placer haber conversado contigo.